Entonces, ya salió la sentencia este viernes 12 de julio, la sentencia a los condenados y a los cómplices de la en función de lo que pidió y preparó la Fiscalía General del Estado, que es la que tiene a su cargo la acción penal pública. Entonces sale condenado el que se conoce como el Invisible, alias La Flaca. Los dos fueron condenados a la pena máxima de 34 años y 8 meses en la cárcel. Ya, son los autores del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Otras 3 personas fueron sentenciadas como cómplices del asesinato de Villavicencio. Y ellos deberán pagar una pena de 12 años y una multa. Y entonces, esto ya fue aprobado. Y en la parte correspondiente que hay que hacer notar, dice, la Fiscalía lo señaló como responsable, a Carlos Angulo, el Invisible, como responsable de dar la orden de matar a Villavicencio desde el interior de la cárcel de Cotopaxi, cárcel de Atacunga. Es el responsable de dar la orden. Y Angulo permanece recluido en la cárcel de La Roca de Guayaquil. Y entonces, esta era la oportunidad, pues, mi querido Richard, para que la Fiscalía le diga al Ecuador quiénes son los otros autores. Si la Fiscalía, después de que se ha sacado, perdónenme una palabra grosera, se ha sacado la madre en este caso, a ver por dónde adaptan el tema a la realidad política de que ellos siempre buscan en lo que es el offer. Y no saben cómo vincularlos. La Fiscalía no puede llegar más allá de eso. Estos son, el que dio la orden es Carlos Angulo, alias el Invisible. Es el que dio la orden, no saben más. Entonces ya dejen de joder con los otros argumentos. Ya dejen de joder con los otros argumentos, porque eso ya no tiene ningún sentido. A propósito del atentado contra Donald Trump, escúchame bien, la Cancillería ecuatoriana recordó que Ecuador vivió un evento similar con el magnicidio en contra, estoy leyendo textualmente. La Cancillería ecuatoriana recordó que Ecuador vivió un evento similar con el magnicidio en contra del ex candidato a la presidencia. O sea, pero no calza, pues, mi querido Richard. O sea, el magnicidio contra el ex candidato, pero la sentencia de la Fiscalía no habla de magnicidio. Pues, ¿qué carajo es lo que pasa? ¿Qué creen que somos imbéciles? Y luego, el informe de la comisión especializada, leo textualmente cómo se llama la comisión. Comisión especializada ocasional para la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. El informe no concluye que esté un magnicidio, sino que es un tema de delincuencia común y más bien lo culpa al gobierno de la falta de seguridad que le dieron a Villavicencio, pese a que él venía reclamando por el tipo de seguridad que tenían que darle, porque él tuvo el riesgo que él enfrentaba según la calificación que le hicieron era del 93%, de lo más alto, y el equipo de seguridad y el tipo de seguridad que le dieron no era el correcto. Y después los asaltos de los sicarios y todo eso. Pero el informe de la comisión no concluye que esté un magnicidio. Entonces viene la pregunta, ¿que nos siguen tomando del pelo con el tema de Villavicencio? Y este informe de la Comisión Especializada Ocasional sobre el asesinato de Villavicencio tuvo entre las firmas de la gente, firmó el asambleísta Manuel Oswald Boorques Tapia, asambleísta de ARN. Entonces, ¿cómo puede el gobierno, si su asambleísta votó por ese informe que concluye que hubo delincuencia común y no magnicidio, porque en ninguna parte dice que hubo magnicidio, cómo puede el gobierno, aprovechándose de que le hacen el atentado a Donald Trump, recordar que hubo un evento similar en el magnicidio contra el ex candidato Fernando Villavicencio? Entonces mira cómo nos toman del pelo, pero a plena luz del día, a ver cómo cosechan alguna cosa. Porque lo que alguna vez se decía,
una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, medio tienen la menor posibilidad, entonces inmediatamente salen que es magnífico. Entonces, siguen repitiendo y repetirán hasta el último. Y el político y el no sé qué, no sé cuánto. Ahí tiene la fiscalía, ¿en manos de quién está? No está en manos, y yo cuando defiendo esto, lo digo por convicción, no está en manos de la Revolución Ciudadana. La fiscalía más bien está en manos de los enemigos de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no encontraron ellos que tienen las armas, los recursos, la investigación a su cargo? ¿Por qué no encontraron los autores de la muerte de Villavicencio? Acaban de sentenciar, 12 de julio. Estamos de julio, tras ayer, ya sentenciaron. Y no aparece nada de magnífico en la sentencia. En derecho público, que es diferente a derecho privado, el derecho se divide en dos grandes mundos, por poner un ejemplo. El derecho público y el derecho privado. En derecho público tú tienes que hacer exactamente lo que está en la ley. En derecho privado puedes hacer todo menos lo que está prohibido. Es una liberalidad mucho más amplia. Entonces, en derecho público y el tema penal se maneja en base al derecho público penal. Entonces, en derecho público, ¿en qué parte del Código Orgánico Integral Penal? Aquí está el Código Orgánico Integral Penal, enterito, porque voy a hablar del tema de Aquiles Alvas. Aquí está enterito. ¿En qué parte dice que en la investigación penal puede participar el FBI? Se puede pedir asistencia penal internacional. ¿Qué es asistencia penal internacional? Para, por ejemplo, ubicar a una persona que no está en el Ecuador y que está siendo sindicada como sospechosa o como una persona que ha participado en un delito. La asistencia penal internacional. Pero no es que vengan, voy a hablar en gerundio como se habla acá en la capital, a que nos vengan a dar investigando. ¿Quién es el FBI? El FBI no es nadie en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. ¿Quién es el FBI? Pero además hay una cosa. Fruto del atentado contra Donald Trump. La noticia, porque lo vamos a hablar en detalle, todavía no lo voy a abordar al tema. El caso Trump, dice la noticia internacional, es investigado por el FBI. Entonces yo me río, porque es investigado por el FBI. El mismo Buró Federal de Investigación, al que le entregaron el celular de Villavicencio, lo devolvió a los meses, sin ningún resultado de la investigación, que además no podía hacerlo. Y además, mi querido Richard, lo devolvió por courier. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo devolvió con un correo privado. ¿Y eso qué quiere decir, mi querido Richard? Que mañana, si quieren explotar ese celular, los que no les interesa que se explote el celular, que son muchísimas personas en el Ecuador, ya van a decir no se puede hacer porque se rompió la cadena de custodia. Entonces, ¿para qué sirvió el FBI y los que le entregaron el celular al FBI? Para que se rompa la cadena de custodia. Para que mañana, si tú dices, quiero ver el celular, digan, perdón un ratito, de acuerdo al derecho, rompió la cadena de custodia. Miren que hasta vino por un correo privado ese celular. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá